Muy bien, hoy es lección 14, el Islam. Vamos a dar gracias a Dios, pero también vamos a pedir su dirección para lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Dios de toda gloria, te damos honor a ti, Padre Celestial, por la vida que nos da, Señor, la salud que nos concede, Señor, en este día y poder estar reunidos, Señor, de diferentes lugares, Padre eterno, para poder aprender de tu palabra, Dios. Gracias, mi Dios, por permitirnos concluir, Señor, este cuatrimestre, Padre Celestial. Y te ruego, mi Dios, que todo lo aprendido, Señor, se pueda llevar a cabo en práctica, Señor, porque tú amas, Señor, aquel que es hacedor y no solamente oidor, Padre. Dios, en esta noche ponemos en tus manos nuestra vida, nuestros pensamientos, este tiempo que hemos sacado, Padre eterno, para poder aprender de ti, Señor, realmente podamos ocuparlo, aprovecharlo de la manera correcta, Señor. Quita todo aquello que pueda traer, Señor, distracción en nuestra vida, en nuestros pensamientos, mi Dios, y podamos centrarnos y traer cautivo nuestros pensamientos al poder de tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Entonces, lección 14, el Islam. Yo sé que algunos han visto, bueno, con la imagen ya, ¿verdad? Y hoy en día, estos días que ha estado sonando mucho con referente a lo que está sucediendo con Israel, hermanos, es prácticamente parte de este grupo que está a favor, ¿verdad? De aquellos que son enemigos de Israel. Y vamos a aprender un poco acerca de ellos, hermanos. Eh, Aquí les puse algunos datos importantes con respecto al Islam. Es una religión, según acá, más importante o la más importante del mundo. Según las últimas estadísticas, tienen más de 1.000 millones de seguidores, un poco más de eso, 1.800. Y su firme promesa de un cielo eterno con frondosos y cálidos jardines, gozando de la compañía de bellas niñas. Entonces, hermanos, este grupo es un grupo religioso, ¿verdad? Que realmente hoy en día abarca muchísimo, ha llegado en muchos lugares también y su mayor atractivo es, constituyen un pensamiento optimista de la naturaleza humana, hermanos, y como su firme promesa aquí, como bien leímos, ¿verdad? De que si ellos hacen y obedecen lo que se les dice, cumpliendo la promesa con referente a su Dios, que en este caso es Alá, van a poder gozar de ese lugar que les tengo puesto aquí en en la diapositiva. Van a tener un cielo eterno, con frondosos y cálidos jardines, gozando de la compañía de estas bellas. Ahora, ¿quiénes son estas hurias? Acá, acá les puse el significado de eso. Según la traducción musulmana, son mujeres bellísimas que acompañan a aquellos que alcanzan el cielo, aquellos que van a poder llegar, aquellos que siguen las reglas, las instrucciones y no solamente son reglas, hermanos, sino que ellos son capaces de dar la vida erróneamente y dar su vida para que el enemigo sea destruido. En este caso, ustedes han visto que normalmente aquellos que son terroristas de aquí, de esta religión, es donde proceden. Son ellos quienes no les importa, ¿verdad? Poner una bomba en su cuerpo y hacerla explotar en un hospital, en un lugar público, lo que ellos están dispuestos a hacer muchísimas cosas supuestamente para ofrecer su ofrenda o hacer la voluntad de su Dios Alá. Hace algunos años, hermanos, eh, aparece un hombre llamado Ayatollah Khomeini. Este hombre, hermanos, destrozó eh, la
Raza Salabi, porque este hombre, hermanos, fue el fundador, ahí está la imagen, fue el fundador del Islam. Es el líder político espiritual desde, aquí menciona la Revolución Islámica desde 1979. Dio el grito de la guerra santa contra los fieles de Alá y su profeta, y es considerado el fundador de la República Islámica de Irán, donde ahora, hermanos, se está desatando esto. Y los occidentales consideraban una forma o manera extraña de adorar a Dios, yendo hasta los extremos, como bien les mencionaba, a dar su vida, a ser de aquellos que enfrentan al enemigo, destruyen al enemigo a causa de Alá. Y este es el líder principal de ellos, Ayatollah Khomeini. Ese es su líder, el líder eh, del Islam. Después, hermanos, de la muerte de este hombre eh, en, en una guerra, otro sube al mando, ¿verdad? Este hombre es llamado como Ali Amenei, quien subió al cargo el 4 de junio de 1989. Y esto, hermanos, bien les menciono, todos ellos cuando entran a esta religión van con eh, con el firme pensamiento de ofrecer su adoración de esta manera extraña, yendo hasta los extremos. El Islam ha tenido un celo impresionante, hermano, sobre todo, bueno, más bien con referente a la zona que ellos tienen, a la zona arábica, ¿verdad? Reavivando, según su tibia fe, la tibia fe de los musulmanes, activándola por medio de las acciones que ellos ejecutan al enfrentar al enemigo, al ocupar su cuerpo. Ellos de esa manera piensan que reavivan la fe de los musulmanes. Cada vez que alguien dice yo doy mi vida por esto, es una manera en cómo ellos reavivan la fe del grupo, ¿verdad? De la secta. El Islam es una religión proselitista y es calificado como la más radical y peligrosa, con herejías nacidas, hermanos, escuchen, desde el cristianismo. El islamismo es muy resistente, hermanos, a las enseñanzas que hoy en día el evangelio se está llevando en todos los lugares, pero uno de los lugares donde se ha resistido mucho en recibir la palabra de Dios, las escrituras, lo que nos enseña la palabra de Dios, son ellos, es el Islam. Pero a pesar de todo esto, hermanos, el crecimiento del cristianismo con referente al territorio islam, ha abarcado mucho, muchos han reconocido a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y, y muchas mujeres, hermano, estaba viendo una historia de cómo varias mujeres al creer en Jesucristo, al aceptar el cristianismo y ser parte del cristianismo, ellos no solamente se están arriesgando, sino que eh, ellos son, si son encontradas de tal manera, o se sabe que llegan a recibir a Cristo, son parte del cristianismo, ellos no solamente los sacan, sino que los apedrean, los pueden llevar a la horca, o sea, un sinfín de cosas por las cuales ellos se arriesgan, pero aún con todo eso, hermanos, muchas personas en el Islam están recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Y esto es una grande y buena noticia, ¿verdad? De que hay hombres de fe, hombres y mujeres que se atreven a entrar a estos lugares a escondidas, llevando el Evangelio. Y si usted ha notado, hermanos, algunas personas que se han introducido a estos lugares y son eh, o sea, son las personas de ahí se enteran de esta situación
prácticamente no vuelven a salir. Misioneros dispuestos a dar la vida por Cristo Jesús. Y aquellos que se convierten, hermanos, también están dispuestos a dar la vida. Si nos cachan, ¿verdad? No importa. Y esta mujer de la cual les estoy hablando, cuando ella escapa del Islam, ella se convierte a Cristo, pero encontró la manera de cómo escapar del Islam. Ella relata la historia de cómo ellas son hechas a un lado, cómo es el islamismo, que de que ponen a la mujer inferior, o sea, el hombre puede hacer con la mujer lo que quiera, son desechadas, son menospreciadas, pero cuando se convierte a Cristo, ella, ¿verdad? Incluso dice que sus propios padres, si se enteraban de que ella era cristiana, sus propios padres eran los que lo entregaban a los líderes. A ese grado llega el islamismo. Cuando uno es cristiano, cuando uno se vuelve al cristianismo, prácticamente se vuelve uno enemigo de los islames. Ahora, después del fundador del Islam, eh, aquí ya les dije algunos, pero también en este, hermanos, aparece Mahoma, que era árabe. Nació en el año 570 y nació, hermanos, en una familia de bajos recursos. Es también uno de los fundadores, ¿verdad? Y según relata la historia, este hombre se casó a los 25 años, que llegó a afirmar que eh, en un momento en la cual él se desapareció del lugar donde él habitaba, se fue a un lugar solitario. Según dice este hombre, que se le apareció el ángel Gabriel, quien abrió y sacó su corazón, dice, como un coágulo negro, y se le presentó a este hombre, y le dijo que por este lugar, por este corazón, es por donde Satanás podría seducirte. Por lo tanto, voy a lavar este corazón, que simboliza en este caso para ellos la pureza, eh, y según se lo puso a él. Y de ahí inicia esta secta del Islam. Eh, Según también él dice que estaba meditando en un lugar donde estaban muchas plantas, y pasó lo mismo, un lugar donde había mucha vegetación, y este ángel nuevamente se le aparece. Incluso habían hombres cercanos a él, y él había pensado que únicamente era un sueño, que pudo haber dormido y vio este ángel. Pero las personas que estaban allí, y menciona, hermanos, que las personas que estaban con Mahoma, habían personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios, que eran, según, eran cristianos, pero lo dudo, ¿verdad? Porque si realmente fueran cristianos, conocerían lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Mahoma platica esta visión o este sueño, ellos le dicen a Mahoma, esto no fue un sueño, es realidad, es Dios quien está tratando contigo, quien se está tratando de comunicar. Sigue orando, sigue gimiendo, porque a este grado llegaba para que pudiera tener una conexión con el ángel. Entonces Mahoma continuó haciendo esto hasta recibir, según la revelación del ángel Gabriel, y a Mahoma fue constituido entonces después de esto como profeta de su Dios llamado Alá. Y ahí empieza a desarrollarse toda la religión de los islames, hermanos, del Islam. Y podemos ver, no me quiero detener mucho aquí, les puse aquí algunas terminologías, pero tampoco lo vamos a ver para avanzar. Uno de los libros que ellos ocupan y su principal tesoro, poniéndolo al nivel o superior a la palabra de Dios, es el Corán, ¿verdad? Para ellos es el texto sagrado de, y practicantes de la escritura sagrada completa y exclusiva, según ellos, revelada
del cielo. Todo lo que está allí, según es una revelación que provenía de parte de Dios. Tiene 140, 114 capítulos o suras, como también se le conoce. Como nosotros conocemos, hermanos, Salmos 1, 2, o Revelaciones, o Mateo, ellos tienen también capítulos, pero también esos capítulos, o estos, a todos les llaman suras, ¿no? Por ejemplo, les puse aquí uno de los puntos que ellos hablan. Sura 1a, Fatiha. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, alabado sea Alá, Señor del universo y el compasivo y el misericordioso, dueño del día del juicio, y a ti solo servimos, a ti solamente, solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta y la vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira ni de los extraviados. Entonces, hermanos, si notamos esta lectura o este texto, podemos ver lo que es muy parecido con lo que nos dice Salmo 25, 4 al 5. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aunque ellos, hermanos, este texto que leímos, eh, pues se refiere a su Dios, Alá, haciendo a un lado al Dios que nosotros conocemos, al Dios verdadero. ¿Sí? También aquí podemos ver que aquí en esta parte es Pablo hablando y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De qué nos está hablando aquí, hermanos? De la persecución, ¿verdad? De cómo eh, sucedió esta persecución, de que siempre fue en contra de los cristianos, de que eran tomados como enemigos y esto está sucediendo, lo mismo está sucediendo con el Islam. Para ellos el cristianismo es el enemigo. ¿Sí? Entonces vemos que desde un principio, hermanos, ha estado. De hecho, esta guerra que está sucediendo eh, es por lo mismo, ¿verdad? Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos enseña de que no fue de ahora, sino que ha venido la persecución contra los cristianos desde hace ya mucho tiempo. ¿Sí? Y esto siempre los romanos, los hombres, ¿verdad? Que están dispuestos a dar su vida, a dar a su cuerpo a otros dioses, ¿verdad? Ignorando realmente al verdadero Dios. La mayoría, hermanos, de los que practican el Islam están en el Medio Oriente, siempre se basan en las leyes del Corán. Mahoma se dice que no dio autoridad en ninguna parte con milagros, sino con su vigorosa fuerza de expresión. O sea que Mahoma tenía la capacidad de poder hacer milagros. Y una de las reglas del Islam es que todo aquel que quisiera ser parte de esta religión debería aprender la lengua árabe. No aceptaban ninguna persona, o hasta el día de hoy no aceptan a alguien en su religión o en su grupo si no se sabe la lengua árabe. Ese es uno de los requisitos. Y para poder, bueno, es uno de los requisitos para poder entender el Corán. Aunque sí tiene muchas traducciones, pero el principal requisito es ese. Ahora el Corán, hermano, fue constituido en un sistema religioso y rechaza toda la actividad o lo que hizo eh, Jesucristo. Rechaza en sí muchas de las enseñanzas que como familia nosotros tenemos. Ellos hablan
por ejemplo, de tener muchas esposas, de que pueden tenerlo, ¿verdad? De hecho, ese es uno de los propósitos para llegar al cielo, que van a poder tener varias mujeres. Y eso es totalmente, ¿verdad? Fuera del contexto de la palabra de Dios, que nosotros vamos a heredar un reino, pero un reino muy diferente a lo que ellos están hablando. Ellos hablan de que Dios es uno, omnipotente, creador de todo el universo. Y sí, ellos tienen a Dios como su Dios Alá, su omnipotente, su creador, ¿verdad? Pero no el verdadero. El Dios del Corán es nada o nada se parece con el Dios que nos habla la Biblia, porque la Biblia sí nos habla de que Dios es fuego y consumidor, pero Dios es un Dios de amor, ¿verdad? De hecho, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, nos habló del amor, de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y orar por ellos. Pero en el Islam podemos ver que en lugar de llevar a amar al enemigo, van en contra del enemigo y son capaces de destruirlos, de matarlos sin ningún remordimiento, sin ningún sentimiento en el corazón, ¿verdad? De perdón. Entonces, están lejos de lo que realmente, ¿verdad? Nos enseña la palabra de Dios, lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo, de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestros enemigos. Ellos, hermanos, no solo hablan de un Dios omnipotente, de un Dios creador del universo, dicen ellos que también en los últimos tiempos, en el juicio final, los que permanecieron en los caminos de los que obedecieron van a tener ricas recompensas en el paraíso, pero los incrédulos también, según, les espera un castigo. Y es la misma, ¿verdad? Biblia que nos habla de eso, pero ellos todo distorsionado. Comparándolo con estos escritos, nada tiene que ver con lo que hablan. Pero ellos, hermanos, piensan, no piensan como dice la palabra. Los incrédulos, para ellos estamos incluidos nosotros. Somos considerados hombres infieles a Dios, a Dios Alá. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Hechos 19:23. Y hubo por todo aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y yo creo que aquí, hermanos, ¿verdad? Es de por sí, en todo el trayecto vamos a sufrir alguna persecución, ¿verdad? Vamos a tener persecuciones, no solamente con el Islam, nosotros sufrimos persecuciones, ¿verdad? Y hay textos que suenan parecidos con lo que nos habla, lo que ellos tienen como el libro Corán, ¿verdad? Pero no es nada igual, ¿verdad? Ellos hablan de una persecución muy diferente a la que nosotros conocemos, porque ellos son los perseguidores. ¿Sí? Y el camino recto, verdadero para los musulmanes, hermanos, o el Islam, perdón, eh, no es Jesucristo, es otro camino, es solamente Alá. Pero la palabra de Dios nos habla claramente, ¿verdad? Que Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no existe otro camino más que el camino que Cristo nos dejó. Y lo deja muy, muy claro, ¿verdad? Al contrario del Islam, dice que ellos, si obedecen las leyes de los profetas o del profeta Mahoma, alcanzarán vida eterna. Entonces, su principal maestro, su principal autor o líder es Mahoma. De hecho, Mahoma lo tienen al nivel de Jesucristo. ¿Sí? Lo hacen como su maestro. El Islam aquí niega la muerte y la resurrección de Jesucristo. También, ¿verdad? Podemos ver que ellos hacen un lado entonces la obra de Jesucristo. No creen en la obra perfecta que hizo Cristo a través de su muerte en la cruz. Y nosotros como cristianos, hermanos, al contrario, ¿verdad?
de ellos, nosotros creemos y dependemos únicamente de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, de la obra que hizo Jesucristo a través de su muerte. Entonces, para nada, hermanos, nosotros somos hermanos en la fe. Tienen mucha diferencia. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con referente a esto? Primera de Corintios 15, 20, 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, si realmente fuera real lo que dicen, desecharían lo que la palabra de Dios dice, aunque pues ellos, hermanos, hacen a un lado la palabra de Dios. Para ellos no es importante. Para ellos lo importante es el libro de su líder, el Corán. Juan 1, 1 a 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo, ¿no? Y este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de esto hecho fue hecho. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Las maneras en cómo presenta, ¿verdad? A Jesucristo como alguien importante, como alguien, ¿verdad? Que pudo redimirnos de nuestro pecado y que su muerte tiene tanta validez, ¿verdad? Pero ellos lo consideran como algo que no tiene valor y consideran mucho más elevado la autoridad de su líder, Mahoma, ¿sí? Muy lejos. Colosenses 1:15 al 17. Esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y nos habla de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Ellos, hermanos, no tienen argumento, no tienen una fuente que lo que realmente tienen escrito en el Corán sea realmente verdadero, pero si nosotros comparamos la palabra de Dios con todas las cosas que ya se cumplieron, con todas las cosas que ya sucedieron, hermanos, la verdadera, ¿verdad? O el que tiene realmente veracidad es la palabra de Dios. Porque el contexto de la Biblia, del Corán, que ellos tienen muchas cosas, hermanos, lejos, ¿verdad? De lo que ha de suceder, muy lejos de lo que hablan ellos. El Islam pone entonces a Jesús por debajo de Mahoma, escuchen, y lo hacen eh, parecer como un mensajero, un profeta más. Pero a diferencia de Mahoma y Jesucristo, esto es tan claro que con este simple punto podemos darnos cuenta quién es real. La tumba de Mahoma está los huesos, ¿verdad? Como dice la canción, siguen los huesos de ahí, allí, pero en la tumba de Jesucristo no existe, no está. El cuerpo ya no está. Entonces Cristo tiene una esperanza para nosotros. Pero ¿cuál es la esperanza de aquellos que han creído en el Islam? Nada. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cuánta herejía hay en su enseñanza. Ahora, la palabra de Dios también nos dice en Hechos 4:11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y de hecho ellos hablan de que si obedecen a Mahoma y lo que él ha dejado escrito, van a poder llegar a alcanzar el cielo eterno.
Pero aquí nos da la respuesta, de verdad, y que solo en Jesús, ¿verdad? Vamos a poder ser salvos. No hay otra manera, no existe otro medio, solamente Jesús. Y aquí habla del libro que ellos ocupan, el Corán, Sura 9:5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los saciadores donde quiera que los encontréis, capturadles y sitiadles. Este es un texto tomado del Corán, hermanos, y realmente miren cómo habla del enemigo cuando la Biblia nos habla de, ¿verdad? De cómo Dios nos enseña aún a amar al enemigo. En cambio, aquí podemos ver mucho odio, mucho rencor. Donde quiera que lo encuentres, captúralo, sitiadle y mátalo. Muy lejos, muy diferente. Mahoma enseñó una doctrina de triunfalismo. Ven la voluntad de Alá en el Islam gobernar al mundo. ¿Por qué habla del triunfalismo, hermanos? Porque ellos siempre quieren salir ganando en todas las cosas. Solo podemos ver lo que sucedió contra el atentado, ¿verdad? De las Torres Gemelas. Ellos pretenden ganar a toda costa, dando la vida, exponiendo a todos, incluso familia, su propia familia, no les importa, con tal de tener un supuesto triunfalismo. ¿Verdad? Y esto solamente para hacer la voluntad de Alá. De esta manera, según ellos, van a gobernar el mundo. Y otra de las cosas que ellos mencionan es que si alguien abandona el Islam y se vuelve a otra religión, se exponen a un castigo severo, con la espalda, la horca, lapidación, crucifixión, pedradas y la muerte. Es lo que les mencionaba en un principio. Fácil entrar, pero salir, porque es lo más difícil. Por otra parte, el Islam enseña que las mujeres son seres inferiores a los hombres, ¿verdad? Por eso las mujeres en este lugar, hermanos, no tienen voz ni voto, no pueden ni siquiera, decía esta mujer, ni podía dar opinión en su casa, no podía comentar nada con respecto a lo que está sucediendo en la casa. Los únicos que podían tener opinión en la casa eran los hombres. Y otro de los puntos que podemos ver es que ellos exhortan a los maridos a flagelar a sus esposas, y esto lo pueden leer en Sura 4:3, en su libro, 34, perdón, 4:34, en su libro del Corán. Pero la Biblia nos habla en Romanos 12:14 al 20: bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y lloran con los que lloren, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, sino que procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nos habla de un Dios de amor, un Dios, ¿verdad? Muy diferente al Dios de Allah. Más adelante sigue la lectura, ahí solo escríbanlo, Romanos 12:14 al 20. La palabra Islam, hermanos, no significa paz, sino sumisión, y ese es el objetivo con todo el mundo, someterlos, ¿verdad? Someter a todo el mundo bajo la orden del líder del Islam. Y es la oración de los musulmanes, hermanos, de ahí el pensamiento de gobernar en todo el mundo. Está en sus oraciones también. Los musulmanes creen que el Corán es la revelación única, preciosa de Alá, sin ningún error. Por eso, hermanos, ellos lo tienen en un lugar mucho más importante que la Biblia. Entonces, comparado con la Biblia, hacen a un lado a la Biblia, a Jesucristo, a un lado a Dios, ¿verdad? Y hablando de la vida eterna. Ellos sí practican lo que dice son los escritos de su líder, de su profeta, no nos van a poder llegar a la vida eterna. De lo contrario, van a tener su castigo eterno. Bien, muy lejos de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos rápidamente, hermanos, con
lo que sigue. Vamos a entrar a la lección 15 rápidamente. Y este es un tema muy conocido, hermanos. Yo quiero abordar tanto también, es con referente al catolicismo. Lección 15, catolicismo. Ok, vamos rápidamente. Aquí creo que no solamente en México, ¿verdad? Pero en México es donde el catolicismo está, eh, ahora sí que la religión más sobresaliente en todo México. Pero también en otros lugares, en Roma, en muchos lugares, hermanos, es también sobresaliente, ¿verdad? Más grande y más poderosa de todas las sectas. Y se consideran como la iglesia de Jesucristo, que Jesucristo, dicen ellos, fue quien realmente fundó la iglesia católica. ¿Cómo inicia esto, hermanos? La iglesia y las persecuciones. Se considera como el nacimiento de la iglesia cristiana el día de Pentecostés, año 29 después de Cristo, donde los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron que repartirse en diferentes lugares y de esta manera ¿no? inicia el cristianismo, ¿verdad? A través de de aquello que recibieron a Cristo en su corazón, ellos tuvieron que ir y compartir en diversas lenguas, ¿verdad? Que ellos pudieron entender. Ahora se ensancha el territorio para llegar a más personas y compartir la palabra de Dios. Durante los primeros 3 siglos, la iglesia se halló en una persecución muy fuerte y severa que llegó al máximo en el siglo IV. También se padeció mucha persecución en cuanto a los cristianos, ¿verdad? Desde aquellos tiempos de Pablo, ¿verdad? Cuando perseguía a los cristianos. Mucho tiempo, por mucho tiempo a los cristianos se les perseguía y más cuando sucedió esto con respecto al Pentecostés, al dispersarse eh, a los cristianos, ¿verdad? Al meterse en diversos lugares, inicia aún más fuerte la persecución. La Iglesia Católica Romana no es una iglesia que haya sufrido persecuciones, más bien, hermanos, ella ha perseguido en esos tiempos remotos a quienes no han estado de acuerdo con sus abusos. Desde allí, ¿verdad? De hecho, unos años atrás vemos desde Martín Lutero, ¿verdad? Hombres también que dieron la vida por el Evangelio. Su invento, llamado la Santa Inquisición, es responsable de numerosos asesinatos, por tanto, la Iglesia Católica Romana de hoy no es la Iglesia de Cristo, hermanos, porque a través de ellos, ¿verdad? Muchos inocentes, muchas personas murieron sin ninguna. ¿Cómo nace la Iglesia Católica Romana de hoy? Todo empezó con Constantino, cuando subió al trono. La conversión de Constantino nunca fue un verdadero cristiano, pero Dios sacó provecho de esta fingida y falsa fe. El Señor, hermano, nuestro Dios siempre ocupa estas cosas, ¿verdad? Para cumplir con su propósito. Y esta es una manera en cómo también a través de este hombre, también la iglesia cristiana crece, ¿verdad? Pero también como crece, también aparece esta iglesia romana, católica, el día de hoy, y entre el paganismo, vemos que entra dentro de las iglesias, porque con Constantino se le permitió incluso dentro de las iglesias meterse hombres paganos con una supuesta conversión de Constantino, trayendo consigo muchas enseñanzas, muchas cosas lejos de la palabra de Dios y permitieron que se introdujera dentro de las iglesias. Y ahí comienza una nueva etapa de la vida en las iglesias. Y esto, hermanos,
Este emperador hizo de la fe cristiana la religión del Estado. La Iglesia romana adquiere poder en el fin de las persecuciones. La Iglesia católica romana estaba en todo el Imperio romano. Hubo motivos por los que adquirió autoridad y fuerza. ¿Sí? Porque ellos tuvieron más gente siguiéndolo, ¿sí? Pues porque ellos, hermanos, tenían mucha facilidad, daban mucha facilidad en muchas cosas, hermanos. Y mucha gente creyó, mucha gente siguió a esas personas, siguió las enseñanzas, siguió todos los beneficios que pudiesen adquirir de la iglesia. Por ejemplo, aquí les puse algunos. La tradición de que esta iglesia fue fundada por Pedro y establecida por Pablo. Ellos tienen así muy resaltado, ¿verdad? Que el primer papa fue uno de estos, ¿verdad? Que fueron uno de ellos y por lo tanto la gente, al no conocer la palabra de Dios, creían en lo que las personas decían con respecto a esto. La concepción de una iglesia universal. Cualquiera podía tener y ser parte de esta iglesia sin ningún requisito, ¿no? El prestigio de Roma, los obispos ejercieron un poder dominante sobre las demás iglesias. Además, por eso mucha gente, hermanos, lo siguió, porque estaban amenazados para unirse a la iglesia católica. De lo contrario, también iban a ser ejecutados y por eso mucha gente decidió seguir esta religión. También se les asigna la autoridad suprema de la ciudad. Ellos tenían, al ser uno de los líderes también, hermanos, ellos tienen la máxima autoridad en diversos lugares y por lo tanto la gente temía y por lo mismo les seguían. El papado entró, perdón, dentro de la iglesia. Antes de que se le denominara papa a los dirigentes de estas iglesias, se les conocía como obispos, no tenían el nombre del papado, ¿no? Sino que tenían otro nombre. Pero cuando ingresan, van cambiando varias palabras, varias doctrinas, varias reglas. ¿Cuáles son las prácticas o las creencias de la Iglesia Católica Romana? Solo les voy a mencionar y les voy a mencionar el texto que dice lo contrario a lo que ellos profesan practicar o creer. Número uno, la oración a los santos. Aquí está la cita bíblica de la cual, ¿verdad? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni acá abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero vemos ellos, ¿verdad? Que tienen una diversidad de santos, a los cuales les piden hacer oraciones. Entonces la palabra de Dios también contradice lo que ellos practican. Salmo 115:8, semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Jeremías 10:13-15 también nos habla con referente a la idolatría, ¿verdad? Cómo es el pensamiento de las personas que siguen o hacen este tipo de prácticas. Otro de las prácticas y creencias es el rezo a los muertos. Por eso, aquí no sé cómo se haga en la ciudad, pero acá en mi pueblo, cuando alguien fallece, hermanos, le hacen una oración durante 7 días, luego 7 semanas, luego hasta que acabe el año. Entonces, son el rezo a los muertos para que la persona fallecida pues pueda encontrar un refugio, un lugar en la vida eterna. Pero la palabra de Dios nos enseña en Lucas 16:27-29. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, oiganlos. Entonces, los que están allí
no pueden pasar al cielo y los que están en el cielo tampoco pueden pasar al lugar de tormento. ¿Verdad? Por más rezo que se le haga, no hay salvación si no fue antes en vida. ¿Sí? Otra de las prácticas es la adoración y veneración a María. ¿Sí? Y Marcos nos habla de esto, 16:6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces, al que debemos rendir adoración no es una figura, ¿verdad? Incluso ni a la figura física, una imagen de Jesucristo, sino que Jesucristo, nuestro Dios, merece toda alabanza, toda la adoración, cada momento, cada día. Primera de Timoteo 2:5 al 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No existe otro, ¿verdad? No puede recibir otro adoración, ni puede ser mediador, ¿ah? Solamente Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos y se les dio, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Lucas 1:46 al 48, también aquí nos enseña, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ella adoró al Señor, adoró a Dios. Ella habla, ¿verdad? De que fue una sierva, yo soy su sierva, que se humilló a adorar a Dios, a Jesucristo. Y el hombre ha hecho de María una, una mujer que sobresale mucho más que Jesucristo. 4, la confesión al sacerdote, ¿verdad? Lo único que nosotros podemos confesar, ¿verdad? Es a Dios, pero también a la persona que ofendemos. Mateo 6:12, y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién es digno entonces de, de recibir la convención o de darnos perdón? Solamente Jesucristo. En su caso, nosotros también, ¿verdad? No tenemos que confesarle a ninguna persona, únicamente tenemos que ir con la persona a la cual dañamos también y confesarle lo que pensamos, lo que dijimos, y mutuamente recibir perdón. Primero Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. ¿Sí? Y aquí está otro, Marcos 2:7, el rosario, una de las prácticas también, y Mateo 6:6 al 7 lo contradice. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público. Y orando uno, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, el rosario solamente son repeticiones y aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De que todas esas cosas son vanas, no tienen sentido. El purgatorio, la cual, hermanos, la Biblia habla rotundamente. Una vez eh, que llega la muerte, ¿verdad? Luego el juicio. No hay más, no hay purgatorio, no hay intermedios donde podamos, ¿verdad? Después de la muerte descansar para tener un pase o al cielo o al infierno. No, al cielo o al infierno. Bueno, aquí la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica acerca de la Biblia. La Católica enseña que la lectura de la Biblia es peligrosa para los doctos. Únicamente el sacerdote o el obispo tiene la capacidad realmente de enseñar la palabra de Dios. El hombre no tiene toda la capacidad para aprender o para tomar lo que dice la palabra de Dios, solamente el obispo. Dice que nadie debe atreverse a interpretar la Biblia de manera contraria a la interpretación católica o sin el consentimiento de las autoridades eclesiásticas. Entonces, solo ellos, según los obispos, los líderes, tienen la capacidad de tener alguna interpretación de la palabra de Dios. Nada, ¿verdad? La
palabra de Dios también, ¿verdad? Que si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Incluso habla de la palabra de Dios, ¿no? Y la Iglesia Evangélica recomienda a todos la lectura de la Biblia. Es uno de los puntos importantes que como iglesia nosotros debemos practicar, estudiar. Todos tenemos la capacidad. Reconocen que no necesitan sabiduría intelectual para entender las verdades fundamentales de la fe cristiana, sino que es el Espíritu Santo de Dios quien revela, quien enseña, porque en sí, hermanos, hay muchas cosas que nosotros no entendemos de la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo quien nos guía, ¿verdad? Que nos enseña todo lo que en él está. Y consideramos la Biblia como nuestra regla de fe y práctica de vida. Ahora, la Iglesia Católica dice que es la única y la verdadera iglesia y que no hay fuera de ellos ningún otro que pueda llevarlos a la salvación. Dice que fue fundada sobre Pedro, la roca, y dice que es la única que tiene las señales verdaderas de la iglesia y que es una santa católica y apostólica. Ahora, en la iglesia evangélica se busca, ¿verdad?, únicamente la palabra de Dios solamente, y se componen todos los que están unidos en Cristo por fe, viva en nosotros, ¿verdad?, cuando creemos en Cristo. Entonces nos manda a nosotros que vivamos como el Hijo de Dios. Lo que hizo Jesucristo, también nosotros actuemos como Él. Creen que Jesús es el fundamento y la cabeza de la iglesia. O es, ¿verdad? Creen que Jesús es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, con respecto a las doctrinas, ¿verdad? Bien, dicen los ser apostólica, fundada por Pedro, y predica sus doctrinas basándose en el hecho de haber sido fundada por Pedro y por otros apóstoles. Aceptan doctrinas basadas en interpretaciones de los padres o obispos de las iglesias, de los papas o de los concilios. De lo contrario, ninguna otra doctrina es real, sino es por sus obispos. Y los evangélicos se basan más en lo que dice la palabra de Dios, Mateo 16:8, ¿verdad? Que nos habla de quién edifica, ¿verdad? Quién edifica, sobre quién fue edificada esa piedra, ¿verdad? Su iglesia, es la afirmación, ¿verdad?, con respecto a Pedro, pero habla de esto como un comienzo de la iglesia cristiana, que a través de Pedro iba a comenzar, ¿verdad? No es un papa. Así como Cristo también, ¿verdad?, y él mismo reconoció a Cristo como Hijo del Dios viviente y no, ¿verdad?, al apóstol, sino que realmente lo reconoció tal y cual y que recibió la palabra, que a través de él muchos lugares se iba a recibir el evangelio, los gentiles, en los judíos, que iban a recibir la palabra de Dios. Y con él, con las acciones que Pedro iba a hacer, iban a alcanzarse muchas personas. Las doctrinas cristianas y apostólicas son las de la Biblia, no es de otro. Únicamente nos basamos en la palabra de Dios. Doctrinas que predicaron los apóstoles y que la Iglesia Católica ha modificado. Número 1, Cristo es el fundamento en la Iglesia, no hay otro. Primera de Corintios 3:11, ellos tienen otro fundamento, es María. Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 1:21 a 22, y ellos tienen otra cabeza. Su obispo tienen a Pedro, ¿verdad?, como cabeza. Cristo es el único mediador para ellos, pero se enseña la palabra de Dios, pues que solamente Cristo. Bueno, creo que hasta aquí ya la dejamos, ya me pasé un minuto, pero acabamos. Solo como, bueno, voy a dejar de grabar rápidamente.